Unos días conocíamos una nueva polémica de ANCAP. Estamos hablando de la recontratación de 16 jardineros por $200.000 por 3 meses para la planta de cemento de Minas. Se hizo a través de la empresa DESA Limitada sin licitación y la decisión además sorprendió al directorio del ente que no estaba al tanto. Vamos a ver cómo sigue esta situación y estamos con Diego Labat, director de ANCAP en representación del Partido Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Diego. Ahora sí, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eso es lo que pasa, que Jaime trabaja 23 de las 24 horas del día, ya no sabe cuándo está al aire este señor. Es como un reality show, es Truman. Declara show en vez de Truman Show. Bien. Labat, bueno, ¿en qué situación está? ¿Esto puede ir marcha atrás? ¿Cómo es que el directorio no se entera de esta recontratación? Por este monto, además, ¿no? Está claro, está claro. La contratación yo creo que fue, para catalogarla suave, fue bastante infeliz haber hecho esa contratación. Yo digo infeliz porque bueno, se contrata por un importe muy alto. Si ustedes hacen, y ya varios han hecho la cuenta de cuánto da... Decimos, ¿por qué no me dediqué a la jardinería? Claro, es escandaloso. Es una cifra que no tiene sentido. Creo que igual tiene menos sentido, aun cuando fuera más barata, no tiene sentido porque ya el propio directorio ya había declarado que esos servicios no eran necesarios. Entonces, quizás los jardineros puedan ser más baratos, pero si no se precisan, tampoco tiene sentido. ¿Por qué un día para el otro se empezaron a precisar? Los jardineros ya estaban, o sea, esto es un contrato que venía ya de hace mucho tiempo, que simplemente el directorio había decidido cortarlo. El contrato venía desde hace mucho tiempo. En estas condiciones se le estaba pagando $200.000 cada 3 meses a los jardineros. Venían cifras quizás no tan altas, algo más bajas, pero también fuera. Y en un contrato en el cual, por llamar de alguna manera, teníamos cada vez más jardineros. Porque había sido la solución para algunos otros conflictos. Entonces, ¿cómo surge esto? Bueno, a partir de algunas negociaciones que se están manteniendo. Ustedes saben, el negocio del Portland se ha planteado una reestructura. El negocio del Portland es un negocio que lleva 17 años perdiendo, más de $200 millones. Entonces, bueno, desde el directorio se ha planteado una reestructura que tiene una serie de medidas, entre otras, porque no es lo único, es el recorte de muchas empresas tercerizadas que prestaban servicio a ANCAP. Entre ellas, los servicios de jardinería, más otros ¿Qué también. tarea hacía el jardinero? No, el mantenimiento de todas las áreas verdes, en este caso de la planta de Minas, la planta de cemento Portland. Pero, ¿tiene que ver con la tarea directa de la cementera? No, a ver, un mínimo, porque bueno, la planta tiene ciertas áreas verdes, tiene sentido que alguien mantenga el entorno. No, claro, y así como hay limpieza, hay proveedores de todo tipo, hay jardinería. Jardinería, pero no con 16 personas, eso está claro, y por eso el directorio decidió que no tenía sentido seguir con ese contrato, y la idea, el mensaje fue cortar el contrato. El episodio parece demostrar que con gastos de este tipo, con razón hace 17 años que da pérdida el negocio, ¿no? Perdón, ¿el mensaje del directorio o la orden del directorio? ¿El directorio da órdenes o da mensajes? A ver, está bien, está muy buena la pregunta. El directorio, lo que, para ser claro, por ejemplo, hace unos 15 días sacó un comunicado público, un comunicado de prensa, reafirmando su compromiso de hacer la reestructura en Portland y tomar todas las medidas que correspondan. Esto después es un episodio en el cual, en el medio de una negociación, hay los servicios de ANCAP, un funcionario, un gerente, toma la decisión para mantener durante unos días, mientras se mantenían las negociaciones, mantener este contrato con estos jardineros. Pero que en realidad significó recontratar, además. Entonces, Claro, por eso no hubo licitación. Claro. Sí, no hubo licitación porque bueno, se entendió, o la persona que contrató entendió que se amparó en determinada norma que le permitía hacer esa compra. Entonces, yo lo que creo que fue inconveniente, creo que además fue inconveniente porque no es la primera compra que hay problemas con esto. Ya ha habido reiteradas compras de este estilo con problemas. De hecho, tenemos alguna investigación administrativa dentro de ANCAP sobre compras muy similares. Entonces, por eso digo, fue infeliz. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, yo entiendo que, por lo menos esto es mi opinión, esto no puedo comprometer a todo el directorio. ¿Esta es la gerencia de abastecimiento del área de servicios compartidos? Es esa gerencia, sí, esa gerencia. Entonces, yo entiendo que, como mínimo, pero esta de vuelta es mi posición, yo ahí no puedo comprometer al resto del directorio, como mínimo, esta compra tiene que ser parte de la investigación que ya está en curso por otras compras. O sea, que se está investigando a esa dirección que decía Nola recién. No la dirección en sí, se está investigando una serie de compras que tienen algunos problemas. Claro. Sí. Entonces, yo creo que esto, como mínimo, va para ahí. Después, yo sí creo que, a ver, es muy
creo que el episodio este es muy simbólico de un proceso. De todas maneras, está claro que un negocio que pierde 27 millones de dólares no está acá solo el problema y no lo resolvemos solo cortando eso. Yo digo, esto es una medida de varias que hay y que va a haber que tomar. Creo que sí es muy simbólico porque si cuando empezamos a tomar medidas, cada una de esas medidas después se dan vuelta, va a ser difícil llegar a buen puerto. Si se habla de una reestructura de ahorro, ¿Lo habló con la presidenta este tema concreto? Intercambiamos algunas... ¿Y cuál es la opinión de ella? Claro, porque ella dijo en una declaración al Observador que la empresa realizará tareas de desmalezamiento, retiro de basura y movimiento de pallets, que también que el cambio de proveedor involucra costos fijos como uniforme, elementos de seguridad, herramientas, entre otros, de alguna manera defendiendo lo que podía ser la decisión, ¿no? ¿Ella está tan convencida de que hay que ir para atrás? Yo entiendo que el directorio sigue manteniendo, porque de hecho, ya les digo, hicimos una declaración pública hace 15 días reafirmando el compromiso a seguir con la reestructura. Entonces, yo... mientras la presidenta no diga lo contrario, y creo que eso lo tiene que contestar ella, pero digo, yo entiendo que está todo el directorio firme en seguir para adelante y tomar las medidas que obviamente que a uno no, son todas medidas que a nadie le gusta, porque capaz que en otros años era más fácil, uno cortaba cintas, inauguraba cosas, y bueno, y nos tocó el proceso que quizás el proceso inverso. Sí, ahora en 5 años la división de Portland perdió 150 millones de dólares. Es así. 230 en los últimos 17, de los cuales en los últimos 5 fueron 150. ¿Y tiene sentido seguir produciendo Portland? Bueno, yo creo que eso es una pregunta previa que notoriamente hay que hacerse. Si tiene sentido sostener un negocio que da las pérdidas que da. Hoy lo que sí tenemos es una serie de recursos, materiales, humanos, es decir, hay 2 plantas, un centro de distribución en Montevideo, que de alguna manera nosotros como administradores de la empresa tenemos la obligación de tratar de sacarle el mayor valor y lo que sí no resiste, entonces tenemos la obligación de tratar de que esa empresa, que esa parte de la empresa que pierde 27 millones de dólares, como mínimo pase a 0. Claro. Ahora, yo lo que digo es que los tiempos se están terminando, porque estos intentos de llegar a 0 ya se han hecho en los últimos años varias veces. ¿Cuáles son las investigaciones que se están realizando? ¿Cuáles son los gastos esos? No, son gastos del estilo, contrataciones de personal. De personal, sí. Pero sobre todo por el procedimiento que se hizo más que por otra cosa. ¿En qué quedó ¿Otro clavo? ¿Es lo del horno? Sí, lo del horno. Ah, el horno, ese está famoso. ¿En qué quedó lo del horno? Sendik dice que habría que tenerlo porque UPM va a arrancar, claro, y podría ser un proveedor. A ver, el horno se compró por ahí por el año 2011. Yo ahí no estaba. 80 millones costó, ¿no? Aparentemente fue una cifra un poco menor, en el entorno entre 50 y 60. Lo que pasó que fue eso para instalarlo, además de la compra del horno, hay que gastar más de 100 millones de dólares en instalarlo, en hacer obra civil, hormigón, etc. Entonces, todo eso, cuando llegó el momento no había la plata para hacerlo y por lo tanto el horno quedó ahí. Ahora, ese horno lo que va a hacer es producir, teóricamente produce mucho más. Lo que pasa que hoy, con los costos que hoy tiene ANCAP, por más que produzca más, es tener más déficit. Oye, hoy ANCAP cada bolsa de Portland que produce es peor. Pierde dinero. Ahora cuando arranque UPM, ¿sí? Habrá que ver cuando arranque UPM. Va a ser, ahí habrá que ver si se necesita eso. Pero el horno lo compramos en 2011, como decías vos, ¿no? Es como tener un Antel Arena cerrado ahí desde el 2011, por el precio más o menos. Claro, es así. Entonces, yo creo que no tiene sentido. Hoy no tiene viabilidad económica porque cuando uno decide este tipo de inversiones y por montos tan importantes, uno que tiene que ver si después eso se va a repagar. ¿Sí? Pero ¿por qué otros privados pueden hacer negocio con lo mismo en Uruguay? Bueno, yo creo que entre otras cosas tienen otra estructura de costos. La estructura del cemento Portland en ANCAP es muy alta. Para que se hagan una idea, esto empezó, el primer plan estratégico que se plantea cuando era presidente Daniel Martínez, por ahí por el año 2007, ANCAP tenía 570 funcionarios dedicados al cemento Portland. Hoy, esto se presentó ante el Parlamento hace unos días, tenemos 724. Y se produce menos de lo que se producía en el 2005. Todo dicho. La cantidad de funcionarios por tonelada, o sea, todo hace inviable el negocio. Entonces, yo creo que el tiempo se acabó, o tomamos medidas de verdad,
O sea, si queremos que esto sobreviva, tenemos que hacer recortes de verdad. Es decir, que las cosas como funcionaban hoy no pueden seguir funcionando. Bien. Ahora, ¿y qué perspectiva tenemos para el precio de los combustibles de este año? Marchamos con eso. bueno, a mí me gustaría que bajaran. A ver, este tipo de medidas son las claves para que el día de mañana, porque a ver, todo lo que pierde el cemento Portland... ¿Lo paga con el combustible? Se paga con el combustible. Cuando uno abre el resultado de ANCAP, que este año finalmente logró ser positivo, poquito, cuando uno ve, lo mismo que ganó la división de combustible lo perdió la división de Portland. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Y bueno, los consumidores de combustible están financiando el cemento Portland. O sea que te gustaría que bajaran, pero van a aumentar. Y bueno, yo creo que... Ni con la nafta de Estonia, nada. En el éxito de ese tipo de reformas, que hay otras también en camino, pero este tipo de reestructuras en el cemento Portland son las que en el largo plazo va a depender de que podamos volver a tener en algún momento algún combustible. Lo que pasa es que a veces el combustible aumenta sin aumentar el precio, porque cuando baja el petróleo y baja el dólar, como está pasando ahora, y ANCAP compra más barato o importa de Estonia, como dice Pablo, a 12 pesos y algo el litro, entonces te encontrás con que en realidad está haciendo más margen de ganancia todavía cuando nos lo vende a nosotros. Pero ya lo dijo la presidenta, hasta que no terminemos de arreglar las pérdidas, los combustibles no van a bajar. Ergo, somos todos los uruguayos quienes estamos pagando la mala gestión. Es así. Los compradores de combustible y probablemente los compradores de Portland, porque el Portland también es caro en Uruguay. O sea, uno a veces no tiene mucha referencia, pero el Portland en Uruguay vale 30-40% más que lo que vale en la región. Entonces, son todos precios subsidiados que sostienen ciertas ineficiencias que yo creo que llegó el momento de que o las atacamos o el camino es feo el final, ¿no? Diego Labat, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Gracias, Diego. Momento de ver